Bienvenidos a Let's Talk About Love and Fear, el nuevo podcast de Love and Fear Studio. Soy Tamara Parrayes, founder y su host durante toda esta temporada, donde tendremos conversaciones de amor, miedo y muchas otras emociones con nuestros invitados. Dale play y nos escuchemos. La invitada de hoy, de nuestro primer episodio, es Mirela Granucci, amiga de la casa, escritora, guionista, artista, actriz, una mujer multifacética. Hoy abrimos el corazón para compartir nuestra visión sobre las narrativas que necesitan las marcas el día de hoy, sobre cómo podemos conectar desde la vulnerabilidad y cómo deberíamos estar armando y construyendo historias de cara a un futuro mejor. Mirela, bienvenida. Gracias por ser parte de... Bueno, es la primera temporada dentro de nuestro podcast de conversaciones. Nuestro primer episodio y show está enfocado en mini cápsulas y este es el primer formato de conversación que estamos teniendo. Me encanta tenerlo contigo, que eres una in-house de Love and Fear. Ya como queridísima, estimada, mitad chilena, mitad brasileña, estoy contenta de tener esta conversación súper también de conexión, un poco desestructurada, pero que tú y yo sabemos que nos va a llevar a lugares como inesperados. Me parece una gran promesa. Sí, bueno, estamos para prometer en grande, ¿sí no? ¿Cómo? Si no, ¿para qué? La vida es muy Sí. corta para querer hacerlo chico. Voy a tomar tus palabras que alguna vez me dijiste. Hay que tener más el Tom Cruise. Sí, 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 esta es una de estas oportunidades. sí, tal cual, tal cual. Sí, me parece que Tom Cruise todas las veces que me siento insegura pienso como, ¿cómo Tom Cruise estaría en ese ambiente? Un hombre Ujú, como chico, que debería haber sido funado 1 millón de veces y de repente está como parado, sólido y porque yo creo que también porque él se habilita que todo es posible, entonces como quiero pilotar el avión no sé cuánto y lo hace y quiero hacer mis escenas de como sin doblé y como mis escenas de acción y me rompo un pie y no pasa nada porque voy por la vida ujú. y es como estructura, ¿cachai? Como de un hombre que... Y ahí, y a veces yo creo que uno tiene que buscar ese lugar de... Ayer escuchaba eso, en lugar de preguntar por qué yo, era preguntar por qué no yo. Exacto. ¿Por qué no? Como creo que esa es mi búsqueda actual. Bueno, es impresionante cómo a veces una mínima coma o una mínima palabra puede cambiar Todo, 100% la perspectiva. Todo, 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 todo. todo. Absolutamente. Bueno, en vías de cambiar también nuestra perspectiva de las cosas y de las conversaciones que solemos tener, vamos a comenzar nuestra conversación con dos pequeñas pero grandes preguntas. Quizás son cosas que no nos preguntamos muy seguido, pero que dentro de es algo que sí conversamos en el día a día. La primera es si nos pudieras compartir algo que el día de hoy estás amando, te tiene amando o te tiene, como se dice, in mood for love. Y quizás otra en su opuesto complementario que te active quizás ese lugar de miedo, interno o externo. Eh, Como yo hago todo fuera de la caja, quiero partir diciendo Ujú, que siempre me encantó el nombre del Love and Fear porque siento que como lo contrario del amor no es el odio, sino el miedo. Y entonces creo que tienes ahí como los dos extremos ujú. y creo que son ellos que nos alimentan como y nutre cada uno de ellos. Es como siento que existe un lugar de el amar exige una exposición del miedo, de poder sentir miedo. Y justamente el amar bien
es el que calla un poco el miedo. Ujú. Eh, Siento que hoy lo que estoy amando, que me parece muy distinto a todas las fases de mi vida, es estoy amando las capacidades de mi cuerpo, las posibilidades de mi cuerpo. Siempre tuve una dificultad muy grande con mi físico, con lo que yo sentía que, como por creencias, lo que debería ser, como debería ser mi cuerpo, mi postura en el mundo o mis capacidades físicas y mentales. Y ahora siento que estoy en un momento de volver para mí y decir, ¿qué quiero de esta máquina? Como Tom Cruise, como qué quiero que esa máquina, no sé si es la mejor palabra, pero es como que quiero que ella pueda hacer o que quiero que ella pueda experienciar. Así que, de hecho, puse como en mi calendario así como aniversario de cuando empecé a querer a mi cuerpo, que fue a los 35 Wow. años. Y, y cuidarlo, porque yo creo que el amor tiene que ver con eso. Entonces, ¿cómo podía amar algo que yo no estaba cuidando? Entonces, y siento que cuanto más me he dedicado a cuidar mi cuerpo, más me he posibilitado a amarlo. Y eso ha sido un descubrimiento, como es tan sencillo y como eh, y creo que ese amor tiene que ver también con el es también una paradoja, porque es como querer más y saber que se puede más, y al mismo tiempo ser como muy, muy cariñosa de aceptar lo que existe y lo que se tiene. Es Mm, como, ¿cómo hago las paces con el pasado de haber pasado 35 años sin querer y sin cuidar? Y no cuidar de alimentarme mal o no, no, es como de mirarme y no tener cariño por lo que me pertenece. Y cuánto ese ejercicio de, que también es lento, es sube-baja, no es una creciente que va y uno como toma una decisión un día y ya está, porque la vida no es así, aunque muchas veces se quiera vender ese lugar, pero es como un cuidado que tiene que ver también con perdonar cuando no hubo ese cuidado. mm, Eh, y entonces hice una lista, de hecho, estos días de las cosas que me gustaría experienciar físicamente, como de hacer escalada, eh, ir a un karting que me encanta y dije, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué como que no me anoto? Y debería haber hecho eso antes de mi cumpleaños, que quería hacerlo, pero no resultó, pero dije, ya, entonces después, está bien, vamos. Y yo creo que de miedo, uff, yo creo que mi miedo hoy tiene que ver con cómo este nuevo cuerpo se vincula con las relaciones que ya están. Cómo mm, ese nuevo cuerpo, como y cuerpo en el sentido más amplio, como ese nuevo ser que quiere como ser más compasivo, quiere ser más amoroso con uno mismo, eh, es capaz de renovar también las relaciones con los demás, eh, porque es un duelo. Y a veces como cuando uno quiere hacer cambios de una
elevación de conciencia o de darse los permisos o responder a las propias demandas y no a las demandas del mundo, cómo el mundo reacciona a ese lugar. Yo creo que mi miedo está en ese lugar. ¿Cómo puedo sostener el amor que estoy nutriendo por mí, por esa nueva forma que quiero existir? eh, Se convierte en una posibilidad de cómo se relaciona con eh, con estos vínculos que ya están y que te conocieron y que me conocieron en ese otro momento. Es como que, y es eso, yo creo que tiene que ver con un miedo de perder, un miedo de Mm. cuando yo hago el duelo necesario de esta versión antigua mía, ¿qué queda? ¿Quién accede a ir a ese funeral? Y accede a conocer junto conmigo esa nueva manera, esa nueva forma de existir y de ocupar ese cuerpo. Me encantó las dos cosas que dijiste. En general, son pocas las personas que cuando les pregunto por algo que aman, algo que les genere un espacio de amor, hablan del cuidado. Eh, Mm, y creo que incluso en trabajos que hemos hecho juntas, hemos hablado del cuidado o partimos del cuidado casi como una etapa previa al amor. mm, Es como un sine qua non del amor, es el cuidado y que poco hemos aprendido a cuidar o como hemos perdido también, hemos hecho un duelo como sociedad de nuestras capacidades de cuidado. Quizás sí, por eso también, después cuando hablemos más en el espacio de las marcas, ese es un elemento que está faltando. En el sí, cómo cuidamos a aquellos que les estamos pidiendo que sean parte de un proyecto, de un espacio, de una experiencia. Y en la parte del miedo, es que este tema que los miedos tienen que ver muchas veces con procesos de duelo. mm, Y no entendamos duelo solamente como un proceso en que alguien murió, sino en el que algo debe morir mm, para generar un espacio para las nuevas etapas, como las nuevas versiones, y sí, qué se queda, qué se va, qué llega. De seguro son vivencias de miedo porque involucran un factor súper alto de incertidumbre. absolutamente. Em, Absolutamente. Y cuando hablamos a veces de comunicar, quizás un lugar que se nos olvida reflexionar lo suficiente de qué está haciendo o qué está alimentando la incertidumbre de las personas con las quienes estamos tratando de entablar una conversación, ya sea en persona, de manera digital, de manera a lo mejor ni siquiera tan directa, sino indirecta, pero igual es comunicación. Em, Me Tal cual. encantan las 2 reflexiones, o sea, dan para un podcast completo cada una. Pero Sí, hoy día vamos a tratar de resumirlo. sí, sí, me cuesta, pero vamos. Yo siento que el cuidado es algo, es un valor muy subestimado. Mm, Eh, Creo que ponemos poco, es como la gentileza, por ejemplo, que creo que es un gran mm. valor y que parece menor en la sociedad que estamos, que es como, y yo creo que cuidar es parte fundamental. No creo que amor sin cuidado. No conozco ese lugar. Y Sí, es difícil imaginarlo, o mm, creo que quizás calzaría con otra definición de amor probablemente, pero no con quizás una que queda en el papel, pero que poco se vive. sí, Sí, porque bueno, después podemos seguir en esto, pero claro, el amor per se tiene muchas dimensiones. sí, Y probablemente las que son menos racionales son las más memorables y las que
son al final del día una guía de aquello que decimos es amado o es amable en su calidad de existir, ¿no es cierto? Sí, Eh, ya, me encanta, porque siento que estas dos temáticas nos van a llevar justo a lo que hoy día me gustaría conversar contigo, que no súper. es nada nuevo entre nosotras, porque a quienes no nos conozcan lo suficiente o no hayan tenido aún la dicha y el placer de haber trabajado en alguno de nuestros proyectos, em, trabajar con la Mirela es fascinante porque de frentón, antes de la parte propiamente tal, que es la creación, hay todo un proceso analítico, reflexivo, psicoanalítico, que para muchas personas o para algún tipo de personalidades puede ser absolutamente absurdo y, sin ninguna raíz lógica, pero es que cuando de emociones se trata no podemos pensar solo en la lógica. Entonces, Absolutamente. cuando abordamos nuestros proyectos, nuestro mayor objetivo es poder conectar y hacer sentir algo a alguien al otro lado de lo que nuestras palabras o imágenes logren llegar. Entonces, parte de nuestras conversaciones ha sido en cómo creamos, ¿no es cierto? Y qué Ujú. creamos. La Mirela es una excelente escritora, copywriter, multicreativa, yo le digo porque, o sea, me faltan dedos de las dos manos como para definir todos sus talentos. Em, pero algo que me ha gustado mucho lo que hemos conversado los últimos meses es de qué narrativas queremos contar, qué Mm, formatos queremos, cómo narra, ¿no es cierto? A cualquiera que le guste escribir o que esté en el rubro de la redacción, de seguro ha visto millones de marcos, ¿no es cierto? Hay unos muy famosísimos, el del viaje del héroe, etcétera, etcétera, y hay distintas formas de abordar. Aquí no estamos como diciendo que hay que tirarlo por la borda, pero sí muchas veces hay que hacer el trabajo de ver qué está pasando a nuestro alrededor a nivel como contexto global ujú, y ver qué tanto nos acomodan o esos marcos nos ayudan a llegar de la manera en que queremos llegar. Y es claro, por eso con la Mirela hemos estado hablando de estas narrativas más lentas o estas narrativas que no nacen del problema. Tenemos un problema a solucionar, tenemos un claro. Un dolor dolor. o el dolor de cuál agarrarnos, ¿cómo lo hacemos? Y nuestro mayor referente, bueno, de comercial de últimos tiempos, hay muchas más, pero em, es la película de Wim Wenders, Perfect Days. Eh, en último tiempo, Sí. después de nuestra última conversación, yo estuve viendo otras más viejas aún, de otros directores, algunas de animación, y creo que han habido muchas personas a lo largo de los últimos, no sé, 50, 80 años, que también han tratado de volver a ese lugar esencial emocional que los seres humanos necesitamos, pero por razones de la vida nunca siempre ha sido el momento adecuado, pero hoy creo que sí, más que nunca, como sociedad y como seres humanos, necesitamos diversidad de historia. Y en esa diversidad necesitamos diversidad de formatos. Entonces, no todo puede ser un hook, un clímax y un desenlace, pero Sí, casi instantáneo los tres al mismo sí. tiempo. Entonces, me gustaría que hoy día pudiera ir como compartir con las personas que nos escuchan poco de lo que hemos estado reflexionando sobre estas narrativas más lentas, más conscientes y que no parten del dolor. Yo, en mi experiencia de actriz, Ujú, yo tuve un profesor que decía que siempre tiene que existir un punto de que no se debiera contar algo dos veces, como no deberías como tomar un café y decir estoy tomando café. Eh, y yo creo que hoy todo parece tan literal, todo parece tan el mismo camino. No hay un punto de mm, oposición, un punto de contraste. Y yo creo que eso es limitar nuestras capacidades de complejidad. Somos seres mm, complejos y creo que seguir en un lugar donde lo que dijiste, y me parece que es muy lindo que exista como el camino del héroe o como, es como todo, pero esto es eh, formatos
que se tienen que romper, porque ya pasamos por ahí. Repetir ese lugar es repetir una fórmula que está tan ya como incorporada que yo digo, como hasta la gente que no sabe de guión sabe que es como, ya, ahora viene el conflicto. Aunque Mm, inconscientemente no lo sepa que se llama conflicto, sabe que en algún momento en la película va a haber un problema y va a haber el momento más bajo y después, 20 minutos después, se salva la película. Es como, por ejemplo, ujú, eh, la publicidad es como van por el dolor, como te hago sentir que te falta algo o que no tienes algo y para ser feliz, porque ahora también el concepto de la felicidad está como loco y es que hay un gran giro y uno tiene mm. que, y tal vez, voy a decir tal vez, para no ser tan dura, pero Categórica. categórica, la vida no es así. La vida es cíclico. Lo que hablamos antes de amor y miedo es como la vida es ese camino de... Y yo creo que el ser humano también tiene una capacidad hermosa de tener sentimientos contradictorios al mismo tiempo dentro de sí mismo. Yo cuando aprendí eso dije, yo puedo estar asustada por un proyecto nuevo y al mismo tiempo sentirme muy contenta de que esté pasando. Mm, Y una emoción no invalida a la otra. Eh, con el tema de la película de Wim Wenders, y, y fue y lo más bonito, siento que cuando existe, porque fue una película que ganó premios y mucha gente la vio y yo decía, qué bien, porque supuestamente es una película que no pasa nada. En la estructura que conocemos, de donde hay exacto. un gran problema, y yo viendo la película, yo decía, ¿y cuándo va a pasar? ¿Y cuándo va a pasar? Y no, era como un estado de ser, un personaje que sale de donde supuestamente le correspondía vivir y ser y hacer y abandona eso para escucharse y entender qué es lo que le genera plenitud, porque esos son los días perfectos, cuando encontramos los detalles del mundo externo que nos trae paz, como que nos acobija. Y creo que es como en el momento de hoy, donde yo siento que es como muy complejo que la gente no ande a terapia, por ejemplo, porque la vida está muy rápida y es muy difícil poder hacer reflexiones profundas en un mundo donde todo es estímulo y tienes que ser productivo y entonces, ¿dónde está el tiempo del ocio, del vacío, del volver para adentro? Entonces, a lo mejor sí hay que contratar a una persona que te escuche para que tú en tu rutina ponga como ese compromiso con una persona para poder sentar y decir, ¿cómo estoy? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi deseo? ¿O cuáles son las demandas del mundo que yo estoy cumpliendo pero no son las mías? Mm, Y siento que hay una sabiduría muy grande en ese lugar. Yo también vi Drive My Car, no sé si la ujú. viste, Sí, también la vi. que yo creo que también habla de ese lugar donde no hay Eh, hay que entender. sí, como que donde no hay un camino y a partir de ese lugar se logra esto. De hecho hay ¿cómo se llama? Vonnegut, no sé si escuchaste hablar de él, es un señor que habla de las Ujú. estructuras de No, guión. Y entonces él habla de las estructuras ¿ya? tradicionales, entonces como Cenicienta, que empieza como pobrecita, conoce al príncipe, se enamoran y como bien, o Conde de Montecristo, un tipo que está bien,
va mal, da la vuelta y lo logra. Entonces, y él hablaba Ujú. de Shakespeare. Entonces hablaba de Hamlet y es como, y eso pasa, y es como, y no resulta, y eso no sé, y, y es maravilloso. De hecho, creo que es interesante para todos ver eso porque es como un encuentro que es genial, porque es una charla que él hace, hablando de ese lugar de la narrativa y Mm. supuestamente él tiene un sueño y el padre habla con él y dice que es su tío que lo mató y a partir de eso es como, no significa que o sea, y ahí no, es como él, y esa es la vida. La vida Sí, pues. no es como, siento hoy que la gente está tan como domesticada en la estructura que aprendimos, que es una Mm. estructura que en cine funciona y que ha funcionado mucho, en la publicidad también, pero queremos como reproducir ese lugar. ¿Hasta qué punto nosotros como forzamos a veces un conflicto para llegar al desenlace? Sí, porque en el fondo el otro día estaba justo leyendo un artículo de una chica italiana que escribe sobre cultura y cine. Y hacía una reflexión que decía como, de alguna manera, hemos crecido viendo películas y series. Por ende, nuestro cerebro ha aprendido a procesar la realidad y a proyectar la realidad que nosotros queremos tener como si fuese un guión. Absolutamente. Por ende, estamos esperando ese capítulo en nuestra vida que sea el del príncipe que nos viene a rescatar y escribe el siguiente episodio, ¿no es cierto? Sí, O sí, bien el conflicto que nos lleva a estar en lo más profundo de esta línea de tiempo, en donde encuentro mi verdadera vocación y ahora tengo el trabajo claro. soñado, ¿no es cierto? Como, etcétera. Y la verdad es que yo soy la primera en decir, amo las historias, o sea, crecí leyendo, crecí yendo al cine, la primera en la fila cada vez que alguien diga como, esto es necesario, sí, pero la vida también tiene otro ritmo. La vida Sí, no cabe en 90 minutos, bueno, o en 3 horas como últimamente son las películas. sí. Eh, la vida no cabe en 8 o 20 capítulos de serie. eh, Esas historias o esos productos narrativos son para hacernos reflexionar sobre aquello que nos mueve en el formato real de la vida, pero no para Absolutamente. reproducirlo No, 24/7 o que sea el único formato que se apoderó de la forma en que procesamos la realidad. sí. Y eso también me pasa cuando hablamos de cómo estructuramos narrativamente una marca, Ujú, cómo creamos contenido a través de una marca, porque se cree que hay que templetizarlo todo, ¿no es cierto? No, no, ujú. no, no. Este es el template ganador, estos son los 3, 6, whatever segundos que nos viven diciendo. Creo que este como autobalance que ha nacido del largo formato, que por años se dijo que el largo formato estaba muerto, que nunca nadie más iba a querer consumir largo formato porque no tenemos tiempo, porque nuestros cerebros ya se fundieron y somos incapaces de prestar atención. Sí, hay cierta verdad en nuestro déficit atencional, Ujú, absolutamente, absolutamente, pero la profundidad de lo que nos conmueve no vive en 6 segundos. No puede absolutamente. vivir en 6 segundos y los necesitamos en otro formato. Ahora, antes de poder crear esos nuevos formatos, algo que a mí me gusta mucho de trabajar contigo es entender el formato de la vida real primero, para ver Sí. en qué nos inspiramos y de dónde partimos de ahí, pero no para tratar de maquillar un elemento de la vida real para hacerlos calzar en un formato de ficción. Sí. Em, Me- Porque me- si todo se vuelve ficción, ¿qué nos queda? O sea, ¿qué le estamos entregando a las personas con quienes queremos conectar? sí, yo creo que también me gusta mucho, vi una entrevista con Rick Rubik, que es como el papa de la creatividad y todo, que me Sí, sí. fascina, y ese viejo, el viejo más bacán del mundo, yo creo que todos queríamos ser amigas de él.
Sí, sí, que Y nos invite a su casa en Toscana para poder sí, conversar sobre sí. crear y la vida. Sí, sí, sí. Y él decía como como yo no pienso en los demás, yo pienso en lo que a mí me gusta. Mm, Y me sentí tan identificada con eso, porque es como, cuando yo escribo, como el libro, por ejemplo, los libros, como, yo escribo el libro que me gustaría leer y me emociono con mi libro. Y, mm, y mientras lo estoy escribiendo y todo, y digo, a lo mejor si me emociono, puede amar a otros. Si no me emociono, no puedo. Y en algunos momentos me pasó eso, como que me ha pasado muchas veces de estar escribiendo y escribir una cosa que yo creo que debería tener y decir, ay, qué mm. lata, me está dando lata escribir. Entonces lo borro porque digo, si me está dando lata escribir, al otro le va a dar lata leer. Y creo que hay que pasar por nosotros, como por ejemplo cuando hicimos la Ujú, fórmula para niños, y yo decía, yo no soy mamá. Entonces, ¿cómo me acerco a ese lugar? Y es como, y tener esa responsabilidad de no es que, ay, no, es que soy creativa y por... No, yo entonces observo que soy muy cercana y que es mamá, entonces como, ¿qué veo ahí para poder traer, para que sea auténtico? Porque si yo escribo desde mi lugar, como para a mamás posibles que van a comprar mm. el producto, estoy lejos, no las conozco. Y mi tesis en la universidad hace 1000 años, y yo tenía una frase que era como, todo lo que es genuino es universal. Entonces yo siento Ujú. que creo muy a partir de ese lugar, y esa frase como que no sé si la tenía tan consciente cuando la escribí, pero ahora como que parece que tiene más sentido. Tiene que ver con eso, es como si es genuino para mí, si es verdadero para mí, hay un hilo de humanidad que nos cruza todo y a lo mejor va Mm, a llegar. Eh, en- y de nuevo, entiendo, entiendo la narrativa, cómo se estableció, cómo mm. eran los formatos y como todo eso, pero siento que es hora de romperlo porque ya lo superamos. Creo Sí, que va por porque de ahí. Es cierta como, manera creo no es negarlo, ¿cachai? Es entender exacto, que no. como, muy bien, maravilloso, hicimos porque era necesario una estructura y ahí creó la jornada del héroe, como 3 actos aristotélicos y todo, Ujú. pero ya, bien, ¿qué más? ¿Cómo superamos ese lugar? Porque ahora ese lugar ya está completamente como decodificado por nuestra sociedad. Entonces, de nuevo, el tiempo es rápido y como los 30 segundos y no sé cuánto y con lo que la gente parpadea ya no es. Ok, de nuevo, superado. ¿Para dónde vamos? Como Exacto. pasado por ahí, muy necesario pasar por ahí, porque si no pasamos por ahí no podemos superar ese lugar. ¿Para dónde Ujú, vamos ahora? Y yo creo que eso es lo que veo en tu propuesta con Love and Fear. Es como que dicen que es como un artista abstracto necesita saber dibujar bien una mano y después puede como hacer su arte que no tiene nada que ver con ese realismo. con las manos, claro, sí, sí. Como que siento que tiene sentido. Es como, Mm, no sé si todo formato es así, pero me parece bien como aprender de ese lugar y superar este lugar. Como sí, aprender la porque estructura y superarla. y porque también parte de la creatividad, y esto aplica más allá de la narración, ¿no es cierto? Ujú, Aplica para, filmar, para pintar, para incluso en la ingeniería, en el fondo es la innovación parte de poder manejar algo, pero al mismo tiempo llegado el minuto de desafiarlo, de cuestionarlo, ujú, ujú. de en el fondo no verlo siempre desde el mismo ángulo con la misma luz, sino que de repente, bueno, ponerse de pie, darse la vuelta y mirarlo por detrás. Em, a mí algo que me resuena mucho de lo que dijiste es esto de este hilo común que finalmente nos une a Mm, todos, mm, que es la humanidad. mm.
Y lo que pasa en cuando tratamos de formularizar todo, porque por un periodo de tiempo funcionó, porque a algunos les funcionó muy bien, porque sentimos que no tenemos tiempo, no tenemos el tiempo suficiente para lograr ser exitoso, Sale corazón. salen corazones. Queremos replicarlo, ¿Mm? pero al mismo tiempo es exactamente eso lo que lo ha despojado de la humanidad. Y la razón por la que muchas personas no sabrán decirte exactamente por qué, pero se sienten desconectados de Ujú, toda aquella comunicación que los rodea. absolutamente. Y es porque cumple con todos los formatos del marco, pero Mm, no cumple con lo esencial, que es el mm, hilo de la humanidad. sí, Y ese hilo de la humanidad no vive en ninguna fórmula mágica, ni en 3 pasos, ni en 6 segundos. Vive en cerrar el computador, salir a la calle y a veces ver lo desafiante que es la vida y el lado oscuro que tiene, que para eso también podemos prender las noticias y nos va a quedar clarísimo, sí, pero también volver a ver cosas como la que plantea Wim Wenders, sí, que hay más humanidad en tantas cosas que nos rodean, sí, pero que nos hemos desprogramado de tener la capacidad de distinguir en el mar de información que nos rodea. sí, Pero está ahí esperándonos. A mí hay algo que me llama mucho la atención, es que desde que viajo con Reina, para los que no sepan, yo viajo con mi perrita para todas partes, y es que cada vez que cambiamos de ciudad, ella me muestra aquellas cosas nuevas que mm, yo no me he dado el permiso naturalmente mm, de ver por sí solas. sí, Y es como, wow, es un ejercicio de observación que, bueno, para cualquier diseñador, número uno, mi maestra sensei, pero también es porque detrás de esos detalles también existen estas grietas de humanidad que son las que finalmente nos permiten conectar y crear campañas para madres y padres a pesar de que ninguna de las dos sea madre. sí, Eh, sí, Porque es un acto de empatía finalmente, sí, el desprenderse de los frameworks para poder cuestionar lo que siempre hemos sabido y ponernos en un lugar de humildad antes de sí, decir, esto es lo que va a funcionar, sin siquiera haberlo cuestionado. claro. Yo creo que el mirar, yo creo que es como Mm, esa la es y yo creo que el crear tiene que ver con ese lugar de juntar, como yo digo, tengo el privilegio de que para mí todo sirve. Todo lo que existe, todo lo que yo escucho, todo lo que yo aprendo, todo lo que yo conozco, eh, me sirve, porque es material humano. Y yo creo que es el lugar pero hoy lo que creo que falta es detenerse como para mirar. Y ese lugar del no tengo tiempo y podemos entrar en todas las teorías que hay, que el tiempo está pasando más rápido y seguramente está, pero igual existe tiempo. Igual uno es un tema de prioridad. Y entonces, y yo creo que entra en ese lugar que tiene que ver con las marcas también de hoy, que es estamos en una sociedad hedonista y infeliz. Y yo escuché y me pareció súper interesante esa teoría de que la felicidad tenía que ver con la sustentación del deseo y la no realización como tan rápida. Entonces, mm, la diferencia de desear, como, no sé, comer un sushi, y ujú. entonces quiero comer sushi, y entonces tú agarras el celular y pides un sushi y llega el sushi, y eso es placer. Y a lo mejor la felicidad es, quiero comer sushi, quiero aprender a cómo hacer sushi. Y entonces tú vas a una tienda como de estas, como capuchina,
y ahí Ujú. compras la estería, y ahí compras no sé qué, y a lo mejor, y ahí invitas a un amigo, y a lo mejor va a salir fatal. Pero como, porque es difícil. Y a lo mejor la práctica te va a habilitar a que salga lindo después. Ajá. Pero es como esa sustentación de persigo en ese deseo y yo mismo realizo ese lugar y cuando como digo, ¡ay, qué bacán! Yo quería hacerlo y me tomé el tiempo mm, de poder llegar a ese lugar, pero no del corto plazo, no de satisfacción rápida e inmediata, es como el regalo, el premio de y entonces siento que es eso, nos falta cautivar Mm, el slow, que yo sí. creo que tiene que ver con las marcas, ese lugar de tengo que vender, vender, vender y da lo mismo si la experiencia es mala porque esa venta ya la hice, como, ¿cierto? Como que Sí, pasa mucho, entonces como, pasa mucho. eso es como, ¿qué quieres? ¿Quieres ganar mucha plata ahora o quieres que tu empresa dure 20 años? Ujú. Em, y yo creo que y hablamos de eso ya en algún momento, es como toda empresa pasa por seres humanos. Y de nuevo, es como, ¿qué cultivamos en nosotros que va a ser reflejo en nuestra gerencia, en las cosas, sea empresa, sea trabajo artístico? Es como, ¿cuánto tiempo dedico a eso? Creo Sí, que creo que en un punto, porque finalmente, o sea, si nos ponemos en el lugar hipotético en el que toda marca o todo nuevo negocio solamente debiese existir porque es una fuente de generación de ingreso, número uno, todo el mundo haría una marca. Las oficinas estarían vacías porque todo el mundo haría su propia marca. Pero si así fuese, esas marcas durarían entre 1 a 3 años y se caería todo a pedazos y pues harían otra ujú, continuamente. Que bueno, hay personas que viven en ese formato de una manera u otra. ujú, Generalmente aquellos negocios que admiramos o aquellos founders que admiramos, y estoy hablando así como también de señores octogenarios, que uno dice, wow, sí, se han reinventado, tiene que ver siempre con algo mayor. Y ese algo mayor suele estar arraigado en algo que nos hace seres humanos, sí, ya sea esta sensación de legado, ya sea esta, em, no sé, una curiosidad imperiosa. Cada uno tiene su fuente, ¿no es cierto? sí, su propósito. Su propósito, pero en el fondo si eso no te mueve, o ¿Mm? sea, si no está esa vertiente y está solo la vertiente, ¿qué experiencia humana puedes entregar? O sea, en esta transaccionalidad exacerbada, o sea, bastaría con que ni siquiera pongamos un avatar de personas al usuario que está comprando en el carrito, ponle una tarjeta de crédito y ya está. Em, Te perdí, Tamara. tranquila. Entonces, claro, si todo fuese inmediato y todo eso inmediato fuese exitoso, básicamente todo perdería un poco el sentido de por qué lo Mm, estamos haciendo. sí, Y las personas en su casa también quieren recibir un poco de sentido. O sea, hoy día da un poco lo mismo ese elemento a través del cual le damos forma. ujú, Algunos más, algunos menos. Estoy hablando quizás más de productos más genéricos, más commodity. De seguro hay cierto tipo de innovaciones que le dan como el palo al gato de un vacío que nunca había sido abordado. ujú, Pero aún así, si no quisieras inventar la rueda y, qué sé yo, quisieras vender libros, quisieras vender ropa, quisieras vender zapatos, lo que fuera, como cosas que ya sí, existen, sí, es un vehículo que la gente elige para comprar aquello que tú representas.
para Mm, comprar esa energía que en el fondo siente que le hace falta también creer en algo sí, que tiene forma de X cosa. Pero si solamente lo vamos a hacer porque, bueno, de nuevo, en una experiencia que muchas veces deja mucho que desear y son compras, no estamos viendo a las personas como personas, no, pero sí queremos exigirles que nos sean fieles, que se queden con nosotros, que claro. nos recomienden, que se pongan la camiseta. Y lo que yo siempre le digo a mis clientes, y allí soy un poco brutal en mi forma de abordarlo, pero es como, la gente no te debe nada. Ay, maravilloso. Nadie te debe nada, ¿ya? Entonces, en Sí, el fondo, si tú quieres conectar, lo primero que tienes que hacer es ofrecer algo de valor, y no hablo solo del producto, hab absolutamente. hablo de una visión de valor. Entonces, sin visión de valor, no estamos en ningún lugar de exigir ni una buena actitud, ni No. como, como acciones reiterativas, ¿no es cierto? No podemos exigir conexión y lealtad o una relación, que es lo que yo ahora estoy como tratando de trabajar, que más que solo conexiones, lo significativo te lleva a crear relaciones. Ujú, Esa es la recurrencia de cuando algo va bien. Es porque uno como persona se siente aceptado, se siente inspirado, se siente a veces desafiado incluso, pero quiero ser parte de eso. Ahora, si tú me deshumanizas completamente y yo solamente voy a hacer la cantidad de clics, la cantidad de velocidad que esto, otro me aportó, si mi humanidad solamente va a entrar en una tabla de Excel, con mayor razón yo no te debo nada. claro. Y a la primera opción que alguien trate de manera humana, pues voy hacia allá. Porque el mundo ya está lo suficientemente deshumanizado. Sí, Insisto, si no, prendamos las noticias, ¿no es cierto? sí, absolutamente. Yo creo que es como las relaciones como personales, hasta las relaciones de marca, es como que yo vi un tipo sobre citas que hablaba de eso, es como, haz una lista de la persona que te gustaría relacionarte y sé esa lista. Y yo creo que tiene que ver con eso, es como, tú quieres como un público leal, sé leal tú. Es como, no es como, porque ese es el reflejo verdadero, no el reflejo que quieres tener. Es como, va a llegar quién eres o lo que es. No va a llegar algo distinto a eso. A lo mejor puede ser que sí, tenga suerte, pero se va a ir. Porque como estamos, y yo siento de un lugar a veces bastante inconsciente, pero estamos con lo que nos resuena. Sí. No estamos con el discurso. Es como eso, puedes engañar por un tiempo, pero no puedes engañar todo el tiempo. No, no, no da. Y eso como para todo, es como... y, y yo creo que el camino es ese, es como trabajarnos. Es eso, es como yo que tuve también una experiencia de cine, yo decía, es como la energía del set es la energía del director. Y entonces después había como directores que alegaban como, no, el estrés no es un caos y todo, y era como, bueno, sí. Y después, y con otras cosas nada que ver, como yo tomé y voy a volver a tomar clase de boxeo y era como, y era un ambiente, y yo tomaba clases con puros hombres, y era un ambiente tan amable, y yo decía, claro, porque es la energía del profesor, que es así. Ujú. Y entonces todas las veces Sí. que entraba alguien como engrupido, que venía a querer a pelear, se iba, porque no resonaba con lo que estaba pasando. Y entonces no aguantaba y se iba. Entonces, eh, claro, los founders como que sienten que las cosas no están avanzando y tienen que preguntar qué características de ellos tienen que trabajar para que eso Ujú. se, como, porque va a llegar.
llega. exacto. Llega desde la manera que eliges a alguien para tu trabajo, para cumplir una cierta como función, y al final del día como no podemos escapar de nosotros mismos, para bien o para mal. Sí. Y queremos siempre Bueno, algo buscar que un problema afuera, afuera, cuando... sí, sí. Sí, bueno, como cuando cualquier tipo de proceso, acción, se se inicia a partir de uno mismo. Entonces, te encuentro absoluta razón y lo he visto muchas veces, algo que se conversa como mi círculo más cercano, que finalmente la vida me ha enseñado a ver la palabra liderazgo, que era una palabra que por mucho tiempo me sonó muy vacía, también me Ujú, sonó muy manoseada, ujú, me sonó políticamente corrupta, un montón de cosas. ujú, Pero finalmente, trabajando con un montón de founders, uno ve que el liderazgo es poder impregnar esa visión no solamente en lo bonito que se ve escrito, ujú, sino ujú. que en cada una de las actitudes y decisiones y acciones que se toman hacia los clientes, hacia tu equipo, hacia la parte de atrás que nunca es glamorosa. Em, creo que la única forma de que se proyecta aquello que estás buscando, como atraer aquello que quieres, es ser aquello que quieres. Sí, Eh, absolutamente. entonces, desde ahí también parte cómo nosotros también estructuramos identidades, estrategias de marca y posicionamiento, porque no se puede pedir aquello que uno no es. Ujú, Entonces, ¿qué eres primero? Y para saber quién uno es, a veces tiene que dejar de mirar hacia el lado, que es algo que en Chile cuesta mucho, como qué están haciendo los otros, qué debería claro, estar haciendo yo, qué hacen los otros. Y hay veces que hay muchas más respuestas en cerrar un poco la cortina y hacer ese trabajo interno, decir como claro. quién soy yo, porque de seguro ahí hay más poder diferenciador que en allá está el resto. Claro, sí, porque que es lo que Dupliqué. hablamos del tema de la autenticidad, que es como ese lugar de Ujú, que nunca se habló tanto de ser auténtico, y después es como, para que te reel funcione, tenés que bailar y apuntar cosas, y ya ni sé si eso funciona más, pero es como, ahora es como carrusel, y es como, ¿es verdadero para ti? ¿Es auténtico mm, para ti? ¿Resuena contigo? Y para algunas personas resuena y a lo mejor les va bien porque es verdadero exacto. para ellos, pero si no es para Ujú, ti, no, no lo es y se nota y se siente, aunque no como no se sepa consciente. Hay algo ahí que no es auténtico, que no va contigo o que no va con la marca, abs- porque no es tu vibración. Por eso es como ese lugar que tú absolutamente. dices, como a veces como es cerrar y decir cómo yo quiero ser. Como, y claro que hay métricas y y entiendo ese lugar de que, ay, el Instagram prioriza no sé qué en lugar de no sé cuánto para llegar a más gente. Entiendo, pero dentro de lo que existe, de nuevo, dentro del Ujú, formato, de la estructura de la jornada del artista, dentro de eso, ¿quién que va conmigo? ¿Quién exacto. me, quién, qué, qué conversa conmigo? A partir de saber, porque es importante saber el formato. A veces yo Mm, tengo un amigo que me decía, ay, mira, el problema es que tú siempre piensas sin formato. Y muchas veces ha sido un problema para mí, porque era como, a veces mis ideas no encajan en el producto. Entonces yo quería mm, escribir un libro así, que fuese grande, como no, ese libro grande es como para niños, y quería escribir un libro de adultos, pero con imágenes, y es, ay, Mirela, como piensa sin formato. Y sí, es una cosa que tengo que trabajar, pero es como mi idea de pensar sin conversa con este lugar para que yo no me pierda para entregar una cosa que no va a llegar porque no es auténtico. Y no va a llegar cuando no es auténtico. No hay posibilidad, siento yo. No, no es sí, posible. concuerdo, concuerdo. Aunque creo que en todo lo que conversamos de cómo generacionalmente hemos sido entrenados en estructura narrativa y en contenido visual,
estamos más entrenados que nunca para poder leer entre líneas cuando algo no es auténtico. Absolutamente. Entonces, em, es carísimo tratar de parecer auténtico, Sí, energéticamente y a nivel de absolutamente. lucas. O sea, es carísimo, Ujú, casi sí, insostenible. sí. Y yo creo que por Sí. eso, entonces entremos en ese lugar de lo que ya hablamos muchas veces, Tamara, del atraer y no perseguir de las Mm. marcas. Sí, sí, La sí, sí. autenticidad atrae, Em, es como convoca, llama, porque yo estoy acá y yo sé lo que quiero hablar y yo siento que eso es mi verdad. Y ese mm, producto habla de mi propósito. Es como, aunque de nuevo sea como cosas que ya existen, no es un tema de novedad, es un tema de autenticidad. Y como ese lugar del quiero hacer lo que los demás están haciendo, es una manera de querer perseguir los clientes a lo mejor de los demás. mm. O los clientes que están ahí, como no sabes, como quiero ir por ellos. Y es como, no, El si el tú el estás en lugar tu verdad, de va a llegar. exacto. Sí, sí, o sea, de que te encuentren. O sea, te tienes que mostrar de manera lo suficientemente coherente para que aquellos que son para ti te vean. Ahora, si tú estás tan preocupado de tratar de parecerte a 20 más, aquellos que te están viendo están confundidos. Es como, Ujú, pero me dijo que era para mí, pero no lo veo. ujú, Porque cada 30 días, que la métrica la asoma que tiene que adoptar otro formato, entonces ahora está hablando desde otro lugar, como ya no resuena conmigo, pero ahora después del día 60 volvió. Entonces, en esta ambivalencia y poca consistencia y como lealtad a ser tú mismo, ujú, tus mismos potenciales clientes están confundidos. Y frente a la confusión, hoy día es tanta la carga de todo lo que tenemos que es como suelto, suelto porque no puedo seguir conteniendo este nivel de confusión. Y creo que total. esto nos lleva relacionado con lo que hablábamos de esto de crear marcas que atraigan en lugar de que persigan, es como dar vuelta la, la tortilla, por así decir. Hablamos mucho de cómo no perseguir desde el dolor Mm, y siempre poner esa primera capa de como estos son todos los defectos que tú tienes que tratar, esto es todo lo que no tienes en la vida, esto es todo lo que no eres, ujú, desde la carencia, la carencia, la carencia, a un lugar de como acá eres bienvenido y eres acogido. ujú, Cuando estés listo, sin presión, estamos ujú, aquí, ¿no es cierto? Y donde la gente siente que puede pertenecer en lugar de tener que transformarse para poder ser aceptado en un lugar que desde el día uno le dijo que tenía todo malo en su vida. Y de cómo se puede trabajar esto desde entender lo que es realmente la vulnerabilidad. Porque ya que estamos en esto del amor y el miedo, se suele entender que la vulnerabilidad es algo que te hace débil sí, y algo que ojalá no compartas con muchos porque no es un lugar de poder, no es un lugar de consolidación o de éxito, y finalmente es lo más humano que tenemos para ofrecer. Es este espacio de la vulnerabilidad y de cómo podemos crear nuestras propias historias desde ahí. sí. Uy, yo pensaba también que creo que no existe nada más poderoso que la vulnerabilidad. Mm, Eh, y de nuevo, llevo a mi historia personal de la época que actuaba. Yo decía, están como varios actores y hay alguien que se le olvida el texto. ujú, Todos lo van a mirar a él, aunque no esté hablando en ese momento, pero en un momento él le va a decir, "Ah, no, como se me olvidó lo que tengo que decir". Y hay tanta presencia en ese lugar porque él sabe que va a tener que solucionar de alguna manera, inventar un texto, es como, y hay una fuerza porque es ese lugar de estoy completamente presente y voy con
las herramientas que tengo a lidiar con este momento. Eh, y cuando uno está en ese nivel de como de desnudo, aparece una fuerza. Es como, es súper difícil estar vulnerable, porque como todos los que estuvimos sabemos que es como, porque el mundo dice, hay que tener como, hay que tener ¿cómo se llama? El diálogo como ya preparado, tienes que saber cuál es la opinión sobre todo, como hay ciertas cosas que la sociedad nos dice que deberemos venir como listos. Pero yo digo que no hay nadie más seguro que aquella persona que dice, puta, no sé hacer eso. Y uno dice, no es como finjo que sé hacerlo. Y esa ansiedad, ¿cachai? De no, de fingir. Yo creo que la vulnerabilidad tiene que ver con la verdad. Yo creo que Mm, esa es la máxima. Y, y pensando en el trabajo anterior, de nuevo, es como entendemos por qué la publicidad partió de ese lugar de descubrir el dolor y como dar el dolor para ver como que... Pero yo siento que hoy la gente se resiente porque es como yo compro el servicio o el producto y no, y no lleno el vacío que tengo. Y entonces como me ujú, mentieron, me engañaron. Y ahí volvemos al tema de la mm, confianza. Es como no confío. Cuando existe un lugar de vulnerabilidad, de te invito, no estoy diciendo que te voy a solucionar tu problema. mm, Como a lo mejor estoy diciendo que no hay problema. Hay una manera de pertenecer nomás. Hay una manera solo de sentir que no estás solo en ese lugar. mm. Hay un lugar Bueno, de y quizás de sostener. cómo, sí, o de, como dijimos al comienzo de nuestra conversación, de quizás a veces una coma o una mini Mm, palabra mm, simplemente es la misma situación, pero te cambia la perspectiva. claro. Y finalmente ya no se trata de decirle como no eres suficiente, sino que siempre lo fuiste y estamos aquí para acompañar, ¿no es cierto? Como Sí, sabemos que no nos necesitas, pero igual nos encantaría que estuvieras con nosotros. sí, sí, Es un lugar tan diferente desde donde invitar a lo que hoy día también está súper en boga, que es a crear comunidad. Crear comunidad de nuevo no es un número exorbitante de personas anónimas detrás de una cifra, ¿no es cierto? Sino que es la gente activa que está dispuesta a ser parte de aquello en el formato que sea, sí, dentro de la libertad de poder elegir quedarse o ir cuando quieran. sí, Eh, sí, creo que este cambio de switch es algo que el mundo y las personas nos están gritando ya a todo pulmón porque, porque de lo otro ya hay suficiente, se desborda, o sea, sí. ya no diferencia a nadie. Sí, de nuevo, es volver a como cuál es el punto de como que rompe lo establecido. Y yo creo que ese es el lugar de Mm, como de la delicadeza. El mundo anda bruto. Es eso, dicen, es como que la gente agarra el celular y empieza, y como hay una subida bastante grande de cortisol porque no sabe lo que va a encontrar. ¿Quién murió? mm, ¿Qué pasó? ¿Qué, como que hay y yo creo que la tarea de cada uno como persona, más que ujú, clientes, ¿a quién entrego mi tiempo? ¿A quién entrego mi valor? Es como... eh, es eso, es tiempo, es como a quién cuido, con quién ujú. me Y cómo nutro. creamos desde el cuidado. Claro, Ujú. Sí, hay porque en el fondo si una vamos a responsabilidad destinarle ese ahí tiempo a también. crear, Sí,
Absolutamente, absolutamente. Entonces, creo que ya habiendo pasado nuestra hora de conversación, yo diría que al menos lo que nosotros estamos tratando de abordar y lo que tratamos también de comunicar a los proyectos y a las marcas que trabajan con nosotros es que a las personas les está haciendo falta que las traten como personas y que se Mm, comuniquen con ellas en ese mm, formato. Entonces, antes de crear para satisfacer métricas, ¿qué pasa si nos hacemos la pregunta de que estamos creando para personas en ambos lados de la ecuación? mm, Y eso, bueno, tiene un montón de repercusiones a nivel de estrategia, logística, operacionales, claro. monetarias incluso. Em, pero de seguro es, es más disruptor aquello que seguir alimentando esta máquina del hámster, en donde de la inmediatez absoluta y donde de cierta manera cada vez es más difícil poder llegar al otro lado de la pantalla Mm, a la persona real. sí. Porque claro, está ya en un estado de desconfianza. Mm, Y la desconfianza es un muro a la vulnerabilidad. sí, Em, absolutamente. es muy difícil de traspasar, es muy difícil. Entonces, bueno, quizás, por ejemplo, nuestra conversación ha sido con menos estructura, con menos ambición que lo que de seguro ChatGPT me hubiese dicho, esta es la estructura de un podcast exitoso en este minuto. Sí, sí, sí. em, de seguro no le voy a poner los intros de promoción, ni de que nos sigan, de que suscriban, pero hacen falta más espacios en donde creadoras como tú también puedan contar qué los mueve a la hora de crear. Mm, Porque lo crean o no, no todo, o sea, no es todo, todo está automatizado por atrás. Hay personas creando. Y también es muy frustrante y se nota en el resultado final cuando están en un espacio em, de baja energía. De baja energía como del lugar desde donde los invitan a crear, ¿no es cierto? sí, Em, Así que no, yo simplemente agradecerte porque, bueno, por todo, por la amistad, por las horas de trabajo en conjunto, por siempre frente a cualquier desafío traer ese fuera de la caja, ese elemento sorpresa que es como, ya me dejó pensando un mes en algo, pero que finalmente es lo que estamos buscando, porque así como tú me dejas a mí pensando, cuando después nosotros ponemos ciertas comunicaciones afuera, también podemos dejar a otra gente pensando. sí, Y eso creo que es la mejor manera también de conectar a largo plazo. Y no que en el fondo les robamos 3 segundos de su vida a través de un clic, pero nunca más se acordaron de nosotros. sí. Entonces, Que sean nada, que sean simplemente vínculos, agradecerte. sí, que sean vínculos que generen raíz. Yo creo que es eso, Mm, como que los vínculos generen sí. raíz, como porque si no, ¿para qué? Es como, y es eso, es como que siento que Mm, todo todo creador debería ponerse en la posición de ser su primer cliente, como todo founder debería y preguntarse cuál es la experiencia que le gustaría tener. Yo creo mm, que, porque eso es como, de nuevo, nos atraviesa a toda la humanidad, y entonces, em, ¿qué me gustaría? ¿Cómo me gustaría ser tratado? ¿Cómo me gustaría que se acordaran de mí? Que, me gustaría que me hablaran con la verdad, con el cariño, con la cercanía, y creo que es mm, yo siento que trabajarnos internamente es trabajar en todo lo que nuestra mente y nuestras manos pueden generar. Así que te agradezco, me encanta porque tú sabes que yo tampoco sé lo que voy a hablar todas las veces que partimos de esas cosas, pero
pero es desde un lugar como del corazón. Y Sí, porque también en la vida se puede planificar hasta cierta manera nomás, porque si no, no dejamos que sí, la vida pase. no, Cuando está todo tan planificado, no, no dejamos espacio para que para la magia, nos sorprendamos. O a veces como nos autosorprendamos, exacto. claro, La magia existe, lo que pasa es que, sí, como, como hablamos al comienzo, hay que dejar espacio para cuando queremos que eso habite. Si está todo sí. ya... Perfect days, sí, perfect days. A veces hay que sentar y mirar cómo Sí, el sol perfect day. enciende, como enciende, no, cómo el sol enciende, no, ya no sé esa palabra en español. Cómo el sol Cuando llega, entra, como ilumina. claro, cuando cuando el sol ilumina como el árbol, cómo es la sombra, cómo se ve, y eso no es para gente sensible, yo creo, eso es para la gente que se disponibiliza tiempo para observar. Mm, No creo que hay un lugar sí, todos especial, tenemos capacidad. como absolutamente. No creo que tiene que ver con un don Sí, no, de no, ser y esos artista momentos especial. están en todas partes. Absolutamente. Hay magia en todo lugar. Pero es eso, es ajustar ese filtro, no Ujú. el filtro de Instagram, ese filtro, para mirar estos lugares. Querida, muchas gracias. Sí, sí, es poder volver a ver. Gracias a ti, gracias a ti. Te mando un abrazo. Espero muy pronto, en algunos meses, poder dártelo en persona. Así será. em, y que podamos seguir creando este tipo de espacios que, bueno, son a veces de baja pretensión, pero esperamos que de alto valor para cualquiera que nos esté escuchando. Absolutamente. Así será. Bueno, un abrazo. Este es un podcast de Love and Fear Studio. Diseño, estrategia y marketing con humanidad.